Hola, este es el problema número 2 de la sección B del examen parcial y dice, un bloque de 1 kilogramo de masa está sobre un plano inclinado en reposo de 4 metros de largo. Entonces aquí está, 4 metros, está chueco. No, Blue. Aquí está el cubo que está en reposo, que dice que la masa es de 1 kilogramo. Maldito gato. Y la cima está con 45 grados de inclinación. La primera mitad, cuando el bloque empieza a deslizarse hacia abajo, es sin fricción. Espera. Entonces digamos que empieza aquí arriba y esta parte de aquí, que es la mitad de 4, que lógicamente sería 2, no tiene fricción, y la otra mitad tiene un piso rugoso con algún tipo de material que hace que haya fricción. Hasta para allá. Y entonces, dice que bueno, tiene cierta altura y ¿qué más dice? Muca es igual a 0.3. Unidades. Nos pide cuál es la rapidez del bloque al momento de entrar en la sección rugosa del plano, y B, cuál es la rapidez del bloque al llegar a la parte inferior del plano inclinado, o sea, ya a la posición final, que sería con velocidad 0. Entonces esto lo podemos dividir en dos partes. Una parte A, cuando la velocidad inicial es 0 porque el cubo sale del reposo y se acelera hasta llegar a cierta fricción que hace que la aceleración sea menor. Entonces la primera parte A es desde la velocidad 0 hasta la velocidad del punto justo antes de la fricción, y la parte B es después de ese punto de la fricción, a partir de ese punto que medimos en la parte A, hasta la velocidad final, que también va a ser 0 porque acaba en una posición de Y, que vamos a tomar en cuenta Y aquí, en el suelo, como 0. Entonces, tomando en cuenta la conservación, las leyes de la conservación de la energía, en la sección A de nuestro sistema, tenemos que la energía cinética, energía potencial de A inicial más la energía cinética de A inicial más el calor tiene que ser igual a la energía potencial de A final justo antes de empezar a frenar por la fricción, más la energía cinética de A final más el calor final de A. Bueno, aquí de entrada, viendo la fórmula de la conservación de la energía, sabemos que no hay calor, no se libera ni calor de ninguna manera, porque sabemos que en la primera parte de nuestro problema no hay fricción. Como no hay fricción, entonces automáticamente en un sistema ideal no se genera ningún tipo de energía en forma de calor. Entonces,
La energía potencial en el punto inicial hasta acá sí existe porque tenemos cierta altura. Entonces podemos escribirla como m por g por la altura. Más la energía cinética. Pero sabemos que parte del reposo, entonces la energía cinética también va a ser 0. Da igual a la energía potencial del cubo cuando ya recorrió la mitad de la distancia, es decir, que tiene la mitad de la altura. Entonces, podemos decir que la energía potencial en este caso es la misma masa por la misma gravedad por 1/2 de h, porque es la mitad de h. Más la energía cinética que sí tiene, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces podemos empezar a escribir. Para empezar necesitamos conocer la altura. La altura la podemos conocer con Pitágoras, porque tenemos el grado de, los grados del ángulo del triángulo rectángulo que se forma con el plano inclinado. Entonces podemos conocer la altura como 4, h es igual a 4 seno, porque es el cateto opuesto, de 45 grados. Y esto va a ser igual a aproximadamente 2.8284, que es 2.83, pero lo vamos a dejar en 2.828 metros. Y como ya vimos, también tenemos que conocer cuánto vale la altura a la mitad, entonces sería ese mismo valor entre 2.828 entre 2 tiene que ser igual a h media, y eso es igual a 1.414 metros. Ya conocemos esto. Entonces, como podemos ver, la única incógnita que nos hace falta dentro de nuestra fórmula de la ecuación de la energía, ya tenemos masa, 1 kilogramo, gravedad ya, altura ya, masa, gravedad, altura media, 1/2 de la masa. Lo único que nos falta es la velocidad, entonces la velocidad la podemos despejar de nuestra ecuación. Velocidad cuadrada es igual a mgh menos 1/2 de mgh menos sobre 2m y bueno, si queremos eliminar el cuadrado, le podemos volver una raíz cuadrada de todo, y eso lo podemos reescribir en números. $9.81 y se vuelve velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 13.19 13.9, porque 1 de algo menos 1/2 de algo te va a dar 1/2 de algo, entonces arriba se puede quedar 1/2 de mgh sobre 2m, y entonces por eso es que pude sacarlo esto tan rápido. Y
finalmente la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 13.9. 5.27570, que bueno, lo podemos dejar en 5.273 metros sobre segundo. Es la velocidad que tiene el cubo justo antes de entrar a la zona rugosa donde tiene que empezar a friccionar. Bueno, la segunda pregunta nos decía, dice, inciso B, ¿cuál es la rapidez del bloque al llegar a la parte inferior del plano inclinado? Es decir, aquí. O sea, justo después de haber pasado por esta velocidad y además la fricción por la superficie rugosa del plano inclinado. Entonces tenemos que volver a hacer otro sistema de la conservación de la energía, pero ahora considerando el calor que se genera con la fricción. Entonces tenemos voy a borrar esto. Muca, borré muca. Y entonces, como en la ley de la conservación de la energía, puedo tomar en cuenta que la energía de este punto, de este punto, de este punto, de este punto, en todas van a ser iguales. Entonces, como ya sacamos cuánto valía la suma de las energías en este punto de acá, pues podemos ahorrarnos la suma, porque sabíamos que en el punto inicial la única energía que se tomaba en cuenta era la energía potencial, porque ni se estaba moviendo ni estaba generando calor. Entonces realmente eso solo era MGH, y MGH es 27.76. Entonces nos ahorramos toda la primera parte de la conservación de la energía, que es UA más KA más QA. Estas dos se eliminan y te quedaba que MGH que igual a 27.76. Esto es igual a la energía UB más energía cinética B más el calor de B. En este caso sí va a tener calor porque hay fricción. Entonces lo podemos reescribir como la energía potencial de B sí existe y es igual a la MGH, pero H está... ¿Digo qué? No, olvídalo. Más bien, en este punto de aquí, que es el que tenemos que sacar la rapidez, no existe una energía potencial porque tomamos en cuenta que nuestra posición inicial en Y es 0, era justo sobre el suelo del plano inclinado. Entonces aquí no tenemos energía potencial porque no hay ninguna altura, la altura es 0. Entonces podemos decir que la energía potencial es igual a 0. Más un medio, bueno, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad cuadrado, más la energía de calor, la energía liberada en calor, que es igual a
la fuerza de fricción por la distancia. Pero aquí podemos también reescribir la fuerza de la fricción como mu_k por la normal, que como podemos ver, pues en teoría es lo mismo que mu_k por mg. Entonces, el calor liberado va a ser también mu_k, que ya tenemos, por mg por d. Y la distancia es pues todo lo que ya recorrió. Pero como estamos tomando en cuenta que tiene, bueno, la posición inicial, estamos tomando en cuenta cómo cambia a través de cuando empieza a tener fricción, entonces vamos a decir que la distancia en vez de ser 4, que es todo lo que ya recorrió el cubo, va a ser 2 porque así limitamos solo a la parte donde hay fricción. Entonces sabemos que D es igual a 2. Y entonces podemos empezar a reescribir. Tenemos que la masa es 1. Bueno, perdón. Ya teníamos aquí nuestro 27.76 es igual a 0 más 1 medio por 1 por la velocidad al cuadrado, que la velocidad ya la teníamos, que era velocidad al cuadrado. Perdón, no teníamos la velocidad todavía porque es una velocidad, es la velocidad que buscamos despejar, entonces no tiene sentido que la tengamos. Más mu_k, que es 0.3 por masa por gravedad, que es 1 por 9.81 por 2, porque es la distancia que dijimos que íbamos a tomar en cuenta del plano inclinado. Entonces aquí podemos despejar B, es igual a 27.76 menos 1 medio, menos 0.3 por 9.81 por 2. Todo esto por 2 porque la velocidad está dividida entre 2. Y luego una raíz cuadrada porque la velocidad está al cuadrado. Entonces, hacemos esa operación y nos queda 0.3 por 9.81 por 2. Menos 5.886 por 2 y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Me da que la velocidad final es igual a 6.614 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las dos velocidades que nos pide el problema, la velocidad justo antes de entrar a la fricción y la velocidad final
ya una vez después de la fricción y de recorrer todo el plano inclinado de 4 metros. Y pues muchas gracias. Eso fue todo y nos vemos.